Padre Santo, estamos de rodillas, tus hijos, agradecidos por este santo sábado. Queremos suplicar tu presencia, por favor, Señor, en medio nuestro. Tu Santo Espíritu esté con nosotros, tus santos ángeles. Ilumine, Señor, por favor, nuestras mentes para comprender tu santa palabra. Queremos, Señor, prepararnos para estos últimos días que le queda a la historia de este mundo. Y como pueblo tuyo que profesamos ser, queremos, Señor, estar preparados. Estamos entrando ya muy pronto a la hora 11 de este mundo y queremos, Señor, estar preparados. Acompáñanos, por favor, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos estamos felices, contentos de estar acá? Amén. Estamos contentos. El Señor siempre tiene sus propósitos, tiene sus planes para cada uno de nosotros, y el día de hoy vamos a estudiar este asunto que nos va a llevar a sacar 3 lecciones de la vida de Elías, cuando Elías se encontraba en persecución, ¿sí? En Mateo capítulo 20 encontramos la parábola de los obreros de la hora 11. Si bien esta es una parábola, también tiene un cumplimiento profético. Ya vimos eso en algún momento, ¿verdad? Dios va a llamar a nuevos obreros en la última etapa de la historia de este mundo para que hagan su obra. En la parábola vemos que el dueño de la viña salió 5 veces a contratar obreros. Y al final, en la hora 11, que para nosotros la hora 11 llegaría a ser aproximadamente las 5 de la tarde, el dueño de la viña fue a contratar nuevos obreros. Y estos obreros solo trabajaron por 1 hora. Sin embargo, continuaban trabajando los obreros que habían sido contratados antes, ¿no? El título del congreso es Jóvenes de la hora 11. Eso quiere decir que nosotros, como jóvenes, como pueblo de Dios, estaremos presentes durante esa última hora de trabajo, durante ese último periodo de tiempo, antes que la obra termine. Cuando ya se está oscureciendo, cuando el sol ya se está poniendo, cuando las tinieblas lleguen a este mundo, entonces el pueblo de Dios debe terminar la obra dando el fuerte pregón, predicando el mensaje a toda nación, tribu, lengua, pueblo. Y nosotros, si deseamos realmente de todo corazón ser parte de los obreros de la hora 11, conformar ese grupo con los que se van a unir, ¿no?, de parte de otras denominaciones, católicos, vamos a ver algunas citas al respecto. Necesitamos hacer algo. ¿Cuál es la hora 11, mis hermanos? Es cuando ya se acaba la gracia, cuando ya estamos entrando los últimos años de la historia de este mundo. Como dice Daniel capítulo 12, tenemos enfrente nuestro un tiempo de gran angustia, el tiempo de gran angustia, cual nunca hubo jamás. Ese tiempo que también menciona Mateo capítulo 24, un tiempo de gran tribulación, ¿no?, cual nunca hubo desde que existió nación. Entonces, ese es el tiempo de la hora 11, cuando las cosas van a ser más difíciles, no solo para el mundo, sino para el pueblo de Dios, porque también enfrentaremos censura, multas, tal vez cárcel, e incluso tendríamos que ser mártires, ¿no? Así que, mis hermanos, esa es la hora 11, el último periodo de la historia de este mundo. ¿Será que estamos cerca de entrar a esta hora 11, cuando el mundo entero rechace el 4.º mandamiento y por ley obliguen a otros a guardar el primer día de la semana? ¿Será que estamos cerca de ese tiempo? Cuando vemos las noticias del mundo, personalmente puedo percibir
que nunca antes estuvimos tan cerca del cumplimiento profético. Ahora el presidente Biden, ¿no?, de Estados Unidos dijo que Estados Unidos debe prepararse para un ataque cibernético y ya están preparando a las personas que estén preparadas para un gran apagón. Imagínense vivir sin WhatsApp, sin redes sociales, sin cuentas bancarias, no hay energía, y esto va a ser una realidad. No es algo que podría pasar, no, esto va a pasar. El tiempo de angustia es como nunca antes hubo, mis hermanos. Son situaciones que ni siquiera podemos imaginarnos. Hambruna, más pestes, crisis económica, social, política, de todo tipo. El espíritu de profecía también nos habla de este gran tiempo de angustia, de esta hora undécima, que cuando todo se venga abajo, el Espíritu Santo, la lluvia tardía, va a ser dada al pueblo de Dios, y el Señor llamará a nuevos obreros para que apoyen a los que ya están predicando el mensaje y la verdad presente, ¿no?, el mensaje que el Señor nos dejó. ¿Qué debemos hacer como jóvenes ante estas situaciones? ¿Cómo debemos actuar ante este tiempo de angustia, este tiempo de tinieblas espirituales, donde habrá restricciones y situaciones difíciles? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hizo Elías frente a un tiempo donde no había lluvia, había sequía, y por falta de la lluvia había hambruna? En el tiempo de Elías no había muchos alimentos, había hambruna, y al profeta Elías lo estaban persiguiendo para matarlo, ¿no? Jezabel se había unido con Acab y su misión era matar a Elías. En esa situación en la que se encontraba Elías es la misma a la que nosotros nos vamos a enfrentar en este último tiempo. Las cosas no van a mejorar, y eso dice la profecía. Nosotros debiéramos sentir temor ante estas situaciones, aunque vemos que viene una crisis económica, una devaluación, y debiéramos sentir temor. Mis hermanos, en Lucas capítulo 21 nos dice el Señor que cuando empiecen a suceder estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo no quiero vivir más en este mundo, mis hermanos. Es un mundo de dolor, de pena, de tristeza, de enfermedad, de muerte, de lágrimas. Pero el Señor viene pronto a llevar a su pueblo. La obra muy pronto se va a terminar. Nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial muy pronto se quitará las vestiduras de sumo sacerdote y se pondrá las vestiduras de venganza, y vendrá a este mundo a liberar a su pueblo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hizo Elías ante esta situación? ¿Qué hizo el profeta del Señor ante esta situación que sin duda nosotros igual vamos a enfrentar? En el espíritu de profecía, en el manuscrito 114, fue escrito en 1899, dice: en India, China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres están muriendo de hambre. Los hombres adinerados, porque tienen el poder, controlan el mercado, compran a tasas bajas todo lo que pueden obtener y luego venden a precios muy altos. Esto significa hambre para las clases más pobres y resultará en una guerra civil. Habrá un tiempo de problemas como nunca lo fue desde que hubo una nación, y ese tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que representa a los hijos de tu pueblo, y habrá tiempo de problemas como nunca lo fue desde que hubo nación, incluso hasta ese mismo tiempo, y en ese momento tu pueblo será liberado. Todos los que se encuentren escritos en el libro, muchos serán purificados y hechos blancos y probados, pero los impíos lo harán malvadamente, y ninguno de los malvados entenderá, sino los sabios entenderán. Daniel 12:1. Hermanos, ese tiempo de angustia está muy cerca de suceder. Las situaciones nos muestran que la profecía se cumple. Nosotros ya conocemos, ya estamos advertidos. No podemos decir no sabía, ¿no? Y si realmente deseamos ser parte del ejército de Dios en ese tiempo de la hora undécima, tenemos que seguir el ejemplo de Elías. ¿Qué hizo Elías? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Elías, ante esta situación, ante estas crisis, ante ese tiempo pequeño tal vez de angustia que vivió el profeta Elías, dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3, vamos a ver las 3 lecciones. Primera lección, Primera de Reyes 19:3, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Elías, al ver la crisis, al ver que lo perseguían, al ver la situación complicada, no se quedó de brazos cruzados, no se quedó durmiendo. Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Primera lección: si nosotros deseamos ser parte de los obreros que el Señor tendrá en esa hora crítica de gran tribulación, de gran angustia, cual nunca hubo, tenemos que tomar acción. No podemos quedarnos como estamos, donde estamos. Tenemos que levantarnos y salvar nuestra vida. Como ejemplo, la preparación debe ser espiritual, mental, física. Pero como ejemplo, mis hermanos, yo les voy a hablar del mensaje del campo. El mensaje del campo es un mensaje muy especial que Dios nos dejó precisamente para prepararnos para estos tiempos difíciles. El Espíritu de Profecía dice, en el material Consejos sobre Agricultura, página 306, se acerca el momento en que las leyes contra el trabajo dominical se harán más estrictas y debe hacerse un esfuerzo para asegurar terrenos lejos de las ciudades en los que se puedan cultivar frutas y verduras. La agricultura abrirá recursos para la autosuficiencia y también pueden aprenderse otros oficios. Consejos sobre Agricultura, página 306. ¿Qué debemos hacer? Según el Espíritu de Profecía, debemos asegurar lugares en el campo antes de las leyes dominicales. No cuando venga la ley dominical, no después de la ley dominical, sino antes. La profeta del Señor decía, y tal vez si alguno no tiene el material Consejos sobre Agricultura, pueden escribirnos y nosotros podemos compartírselos por PDF para que usted lo pueda leer. En ese material dice la profeta del Señor: yo mientras esté viva no me cansaré de decirles que deben salir de las ciudades. Mientras viva, ¿no? Es un mensaje muy especial. Pero si yo me quedo estático, mis hermanos, si yo me quedo tranquilo, sin obedecer este mensaje,
no solo del campo, sino la reforma pro salud, el mensaje de la reforma en la vestimenta, el mensaje de verdad presente que el Señor nos dejó. No solo es guardar el sábado, venir a la iglesia y después del culto nos vamos a comer a un restaurante, ¿no? Y estamos comprando cosas en sábado, no, porque igual estamos quebrantando el día del Señor, ¿no? Entonces, mis hermanos, necesitamos tener una reforma en todos los aspectos. El mensaje del Señor es integral, no solamente es obedecer parte del mensaje o lo que nos parece o lo que podemos, sino lo que el Señor quiere para nosotros, ¿no? No es nuestro deseo, sino el deseo de Dios para nuestra vida. Entonces, mis hermanos, obedezcamos este mensaje que el Señor nos dejó. Muchos jóvenes pueden decir, pero yo no tengo recursos para ir al campo. Y en este tiempo los terrenos subieron de precio. ¿Qué voy a hacer? Soy joven, no tengo recursos. Yo les invito a que escuchen un testimonio de una familia en Colombia que salieron al campo sin tener recursos. Se contactaron con otra familia que ya había salido al campo y les dijeron, hermanos, nosotros tenemos la convicción del mensaje, queremos salir al campo, pero no tenemos dinero. Queremos ir donde ustedes, apoyarlos en todo lo que podamos. Y la otra familia aceptó, los recibieron y estuvieron ahí apoyando durante algún tiempo. Luego tuvieron que ir a otro lugar y llegaron donde una señora que vivía en el campo. Ella era católica, pero ellos se ofrecieron a trabajar para ella de manera gratuita con tal de vivir ahí con ella en su campo, sin tener dinero. La señora católica mayor dijo, son bienvenidos, y como trabajan y son esforzados, la señora no quiere soltarlos, ¿no? Y está feliz con ellos. Y cuando le entrevistan al hermano, le dicen, ¿y usted se siente cómodo al vivir en un lugar que no es suyo, ¿no? O sea, no está su nombre el terreno. Y el hermano dice, por supuesto que sí, porque al fin y al cabo igual tendremos que salir del campo, a los bosques, a las montañas, igual vamos a perder todo. Pero este terreno, que no es nuestro, nosotros trabajamos, ayudamos en todo como si fuera nuestro. Y la señora católica está feliz con ellos, ¿no? Si uno es trabajador, si uno se esfuerza, mis hermanos, si uno es dispuesto, si uno es proactivo, no espera que le digan que haga las cosas, sino él las hace, ¿sí? Entonces, ¿quién no va a querer que uno se quede ahí, ¿no? Como un apoyo. Van a estar felices con su ayuda, con su presencia. Mis hermanos, debemos levantarnos y salvar nuestras vidas. No podemos quedarnos estáticos, esperando que llegue la hora 11, esperando que llegue el tiempo de angustia, esperando que llegue la gran tribulación. No, el Señor nos va a proteger. Mis hermanos, a veces actuamos con presunción y desobedecemos el mensaje que el Señor nos dejó. Mensajes Selectos, página 162. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Tenemos que estar preparados para estos acontecimientos. El Señor nos anima una y otra vez a una preparación, pero no una preparación superficial, sino una preparación real, verdadera, genuina. Levantémonos, mis hermanos, y empecemos a obedecer lo que el Señor nos dejó en todo el mensaje de verdad presente. Todo el mensaje. Pidamos la ayuda, el auxilio a nuestro Señor. Amén. Segunda lección, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come.
Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. La segunda lección, mis hermanos, es que nosotros no estamos solos. Los ángeles de Dios están con su pueblo. Los ángeles del Señor están con cada hijo fiel que el Señor tiene en esta tierra. No estamos solos, no tenemos que desanimarnos, no podemos tener miedo a la crisis que se aproxima, porque no estamos solos, ¿no? Los ángeles del Señor están a nuestro lado. Nuestro Señor Jesucristo mismo prometió: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo será quien nos guíe. El Espíritu de profecía dice: cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder maligno. La verdad acerca de los ángeles. En Salmo capítulo 34, versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor, los santos ángeles de Dios, están a nuestro lado, están en nuestra compañía. Y a pesar de que vengan las crisis, situaciones, si yo soy obediente, si yo obedezco al Señor, hago su voluntad, los ángeles de Dios estarán ahí con nosotros. Tercera y última lección, Primera de Reyes capítulo 7. Dice, capítulo 19, versículo 7, dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó y le dijo: levántate y come, porque la jornada es muy larga para ti. Se viene un tiempo, mis hermanos, que nos dice la profecía que los acontecimientos finales serán rápidos, ¿verdad? Será rápido, porque en Mateo 24 dice: si no fueran acortados los tiempos, ninguno sería salvo, ¿no? Entonces, estos tiempos van a ser acortados, pero para nosotros, como personas, como individuos, mis hermanos, nos toca recorrer un largo camino aún, aunque sean acortados los tiempos. Usted recuerda en la cuarentena cómo pasaba el tiempo. Ya queríamos que se termine, ¿no? Y decían: no, una semana más, otro mes más, y nadie podía salir de su casa y parecía una eternidad. Cuando hay situaciones difíciles y crisis, se nos hace los tiempos más largos. Pero el Señor nos anima, y estas palabras no son para desanimar a nadie. El ángel le dijo a Elías: largo camino te resta, levántate. En el versículo 9 dice: y he allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y aquí vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y el Señor nos pregunta: ¿qué haces triste? ¿Qué haces deprimido? ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no confías en mis promesas? Y el Señor anima a su pueblo a que persevere hasta el fin. Mateo 24:13 dice eso, ¿no? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántas veces usted quiso rendirse? ¿Cuántas veces en la vida cristiana el enemigo nos ataca de una u otra manera y quiere que nos rindamos, ¿no? Quiere que tiremos la toalla y que no sigamos más. Pero los hijos de Dios tienen la característica de ser valientes, hacer lo que les da miedo y no rendirse, jamás. No existe el no puedo, no existe el no lo voy a lograr, ¿no? En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor quiere ese tipo de jóvenes en la hora 11, que estén dispuestos a hacer su voluntad, que no
no se rindan, que cuando el enemigo susurre a su oído y le diga, usted es un pecador, eres de lo peor, eres un hipócrita, en vano vas a la iglesia, no vas a lograrlo, ¿no? En ese momento debiéramos decir, Cristo murió en mi lugar y su sacrificio no será en vano en mi vida. Y debiéramos con ánimo confiar en las promesas de Dios y no rendirnos, porque no somos los únicos que deseamos ser parte de ese ejército del Señor en ese tiempo de angustia. En el tiempo de Elías habían 4,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. En este último tiempo Dios tiene un pueblo, Dios tiene hijos fieles que están preparándose, que están consagrando sus vidas, que están obedeciendo todo el mensaje que el Señor dejó, que no se quedan con los brazos cruzados, sino están tomando decisiones de vivir por fe. Y tal vez esto no les guste a muchos, mis hermanos, porque es un mensaje un tanto chocante, pero debo decirlo. Si uno no está dispuesto ahora a ser fiel a Dios, cueste lo que cueste, cuando llegue la ley dominical va a ser peor. No va a ser fiel al Señor con todo su corazón. Si uno no está dispuesto a renunciar a su trabajo con tal de ser fiel a Dios, cuando llegue la ley dominical diremos, pero tengo que mantener a mis hijos, a mi familia, ¿de qué voy a vivir? El Señor me va a entender, igual voy a trabajar el sábado, ¿no? Igual voy a predicar el domingo, el lunes. Mis hermanos, pondremos excusas porque no supimos aprender a vivir por fe, no supimos aprender a ser fieles al Señor desde ahora. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos dirá, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Necesitamos, mis hermanos, a ser obedientes. Con los jóvenes, hay muchos jóvenes que tal vez están estudiando en este momento, están trabajando, eso es bueno, pero mis hermanos, si estamos viendo que ya se acerca la hora 11, debiéramos estar más preocupados en el trabajo secular, en mis propios deseos, ¿no? Tengo que aspirar, tener esto y vemos más lo material, o debiéramos estar ocupados en la obra de Dios, en la predicación del Evangelio, en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Ayer ya escuchamos un mensaje del hermano Apolinar, ¿no? Sobre la universidad de Dios. ¡Qué lindo! Todos los jóvenes debiéramos estar en esa universidad de Dios, en lo que es la verdadera educación. Un joven, yo le hablaba y le decía, le animaba a que sea misionero, que se dedique a la obra del Señor a tiempo completo. Y me decía, pastor, sí, yo quiero servir a Dios, pero voy a terminar mi carrera. ¿Cuántos años te falta? Recién comencé, 5 años. Le dije, muy bien. En 5 años no sabemos lo que pueda pasar, pero el Señor llama a los jóvenes no que tengan un título para que recién puedan servirlo, sino más bien tengan los títulos, las credenciales que vienen del cielo, que es el mensaje del tercer ángel. Que tengan ese amor hacia las almas, para que puedan predicar, para que vayan a tocar las puertas, familia por familia, casa por casa, hogar por hogar, que estén dispuestos a atender enfermos, atenderlos, servirlos. Jóvenes que mueran al yo y permitan que Cristo viva en ellos. Al final, mis hermanos, lo que necesitamos es lo que dice acá en Evento de los Últimos Días. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando la ley sea
más menoscabada. Entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. El Señor es quien anima a su pueblo, el Señor es quien no abandona a su pueblo, el Señor es quien desea que nos levantemos y seamos una juventud que esté dispuesta a ser un obrero en este último tiempo. Si hay algún joven que tiene el deseo de incluso dejar sus estudios seculares y dedicarse a la obra misionera, mis hermanos, Dios lo llama a que se prepare en una escuela misionera, que pueda prepararse, como dice acá la cita, ¿no? Jóvenes bien preparados, que aprendan sobre lo que es la medicina de Dios, la medicina que el Señor nos dejó, la obra médico-misionera, que aprendan el ABC de la educación, la base principal que es la agricultura, que aprendan, mis hermanos, a realizar alimentos, ¿no? Para atender a enfermos, para también predicar por el mensaje de salud. Jóvenes que estén dispuestos a salir a la calle, tocar puertas, predicar, dar estudios bíblicos, hacer campañas de evangelismo, campañas de salud, captar nombres, visitarlos. Mis hermanos, hay una obra muy grande por hacer y el Señor nos pedirá cuenta. Como pueblo, ¿qué estamos haciendo en favor de la salvación de las personas? Yo me pongo a pensar y a veces me entristezco porque digo, bueno, yo estoy solo allá en el campo, ¿no? Somos pocos ahora y decimos, tenemos que llegar a toda una ciudad allá en Tarija, en Sucre, Potosí. No son ciudades grandes, pero hay bastante población. ¿Cómo vamos a hacer para predicarles a todos ellos? Por eso, mis hermanos, necesitamos del Espíritu de Dios y necesitamos tomar acción para hacer la voluntad del Señor. Y si no estamos dispuestos a hacerlo, en la hora 11 el Señor llamará a nuevos obreros que ocupen nuestro lugar. El espíritu de profecía dice, así solo los verdaderamente leales quedarán como únicos defensores del santo sábado de Dios. A ellos se les unirán otros de los verdaderos hijos de Dios, los cuales hasta entonces habrán estado esparcidos en las diferentes iglesias cristianas. Ellos, ante la creciente luz del fuerte clamor, se decidirán por la observancia del sábado y pese a cualquier oposición, se unirán al pueblo remanente de Dios. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Evento de los últimos días, página 170. ¿Dónde están la mayoría de verdaderos discípulos de Cristo? Aún en el seno de Babilonia, aún entre los evangélicos, católicos, presbiterianos, de toda denominación que tiene falsas doctrinas. Ahí están la mayoría de verdaderos discípulos y cuando escuchen la verdad del sábado, cuando escuchen que los mandamientos de Dios siguen vigentes, sin dudarlo, van a estar dispuestos a defender el día del Señor, a defender ese mensaje que Dios nos dejó. No les va a importar recibir multas, no les importará entrar a la cárcel, no les importará perder su trabajo, no les importará incluso perder su vida.
porque realmente van a aceptar el mensaje de Dios. Esos obreros de la hora undécima, que son llamados a último momento a trabajar a la obra del Señor, trabajan con todo el corazón, con toda sinceridad, con toda humildad, deciden aceptar el llamado de Dios. Y nosotros que ya somos obreros, que conocemos el mensaje, que tenemos mucha luz, mucho conocimiento, a veces nuestro corazón es duro y no desea hacer la voluntad del Señor, no desea aceptar ese llamado de Dios, de ser verdaderos discípulos en este último tiempo. Queridos jóvenes, para concluir, quiero comentarles nuestra experiencia. Cuando nosotros decidimos vivir por fe, ya son 2 años y medio aproximadamente, ya vamos por el 3er año, vivimos de milagros, milagro tras milagro. No podemos nosotros creer realmente, pareciera que estamos viviendo una película, ¿no? Y la fe se va fortaleciendo cada vez más, pero el enemigo va atacándonos cada vez más igual, quiere que nos rindamos. Pruebas, mis hermanos, pruebas en la salud. Ahora mi esposa le operaron de su muñeca, tuvo un problema, está con yeso y es difícil, ¿no?, estar con solo una mano. Entonces tuvimos pruebas de salud, pruebas en la economía, pruebas, mis hermanos, de todo tipo, donde a veces uno piensa y dice, ¿será que vale la pena continuar haciendo una escuela misionera? ¿Será que vendrán jóvenes acá a instruirse y tienen ese deseo de predicar el Evangelio? Y cuando hay desánimo, cuando hay tristezas, así como Elías, que estaba deprimido y decía, Señor, quiero morir, ya no deseo vivir, no soy mejor que mis padres. Y estaba en depresión. En esos momentos de prueba, de angustia, de tribulación, de tristeza, de depresión, es donde el Señor es quien nos da su mano, quien nos da un abrazo. Es el Señor quien nos habla y nos dice, no te rindas, sigue adelante, largo camino te resta. Yo te llamé, no, yo te elegí, tengo grandes planes para ti. Y entonces, mis hermanos, es como que el Señor nos dice, hijo, tranquilo, yo me encargo de todo, tú sigue adelante, no tengas temor, sigue adelante, sigue marchando al frente. Y cuando algún hermano me escribe y me dice, pastor, estamos obedeciendo al Señor en el mensaje del campo, Reforma Pro Salud, lo que sea, y dice, Dios sea glorificado por los mensajes, por su testimonio. Entonces, esa satisfacción nos anima a seguir más adelante todavía y con más fuerza. Mis hermanos, de los pecadores, como decía Pablo, soy el primero. Pero si el Señor ve algo bueno en nosotros, ¿quién somos nosotros para decirle, Señor, yo quiero todavía trabajar y estoy pensando en mi jubilación, y Señor, todavía tengo que terminar mi estudio, todavía, Señor, tengo que tener estabilidad económica, Señor, después voy a dedicarme a tu obra, después voy a trabajar completamente para ti. El Señor nos llama, mis hermanos, para que seamos verdaderos obreros en esta última hora. Si hay algún joven que desea prepararse para ser un misionero de tiempo completo, el Señor desea que lo haga lo antes posible, que viva por fe, aprenda a ser un verdadero discípulo del Señor. Cuando los discípulos fueron enviados a predicar, el Señor les preguntó, ¿les faltó algo? ¿Y qué dijeron? No nos faltó nada.
Esa es la fe que necesitamos tener. Pero a veces queremos la estabilidad, queremos la comodidad. El Señor nos invita a que seamos obreros jóvenes de la hora undécima, queridos hermanos. No se olviden, necesitamos levantarnos como Elías se levantó para salvar su vida. Necesitamos, mis hermanos, tener la confianza que no estamos solos, que los ángeles de Dios están con nosotros. Necesitamos confiar en las promesas de Dios. Y tercera lección, necesitamos perseverar hasta el final, sin rendirnos. Pase lo que pase, cualquier prueba, cualquier situación, usted persevera, porque largo camino nos resta. Que el Señor nos ayude a perseverar hasta el fin. ¿Cuántos deseamos decirle al Señor, Señor, yo deseo ser un joven, un hijo tuyo en este tiempo de la hora undécima? Pueden levantar su mano. Amén. Vamos a terminar con una oración en este momento. Oremos. Padre celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque eres tú, Señor, quien guía a tu pueblo. Eres tú el dueño de tu obra. Es verdad que son pocos los obreros, es mucha la mies, pero tú sigues llamando a nuevos obreros tuyos que estén dispuestos a obedecerte, a actuar bajo tu voluntad, no bajo nuestros propios deseos, ni gustos, ni proyectos personales, sino bajo tu voluntad, Señor. Gracias te damos por este Congreso de Jóvenes, que los que estuvieron escuchando los mensajes seamos enriquecidos, seamos impresionados por tu Santo Espíritu para tomar acción, para levantarnos como una generación de jóvenes que estén dispuestos a darlo todo en tu causa, en tu obra. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos hijos tuyos. Nuestro deseo mayor es dar el fuerte pregón. Nuestro deseo, Señor, es que tú te glorifiques en nuestras vidas, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no sea en vano en nuestras vidas, Señor. Nos ayudes a perseverar hasta el fin. Nos ayudes, Señor, a confiar en tus promesas, saber que no estamos solos. Nuestro deseo mayor, Señor, es ser parte de ese ejército de hijos tuyos que estarán de pie en el gran tiempo de angustia, en la gran tribulación, en ese tiempo de la hora undécima. Nos entregamos a ti, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.